Buen día, profesor. Espero se encuentre muy bien. Mi nombre es Andrés Mauricio Carvajal, estudiante de Economía de la Universidad de Manizales, en el marco de la asignatura de Macroeconomía 3 y el tema del ciclo real de los negocios. Nos proponemos hacer una grabación corta con respecto a los principales aspectos que hay que destacar. Y es que hay que entender los ciclos económicos como unas variaciones en los diferentes, en la actividad económica de los países, en donde podemos ver fases de expansión, fases de recuperación, fases de recesión y fases de auge, ¿cierto? En ese orden de ideas y haciendo énfasis en la productividad total de los factores, en el cual pues cobra una vital importancia el capital y el trabajo básicamente, el capital representado por máquinas, infraestructura, tecnología, y el trabajo por la fuerza como tal, la fuerza laboral. Entonces, la productividad total de los factores pretende explicar qué tan eficientes se combinan los recursos, pero no necesariamente ello quiere decir que si hay una productividad total de los factores buena, haya un crecimiento económico. Y también destacamos dentro de los impulsores de la productividad total de factores la innovación y la tecnología, las mejoras organizacionales producidas por las personas y el conocimiento y la eficiencia técnica generado en las compañías. Asimismo, tenemos unos términos que hay que aclarar, bueno, unas fallas de mercado por su parte, como lo vemos en los casos de monopolios, oligopolios o competencia imperfecta, y en las fallas de Estado, como un ejemplo muy característico de los países latinos es la burocracia. Entonces, el diagnóstico principal de una crisis económica o de una recesión económica es el siguiente: ¿de qué depende? ¿De qué depende una falla de mercado o una falla de Estado? Para responder esta teoría, pues vamos a recordar algunos autores que a lo largo de la historia económica nos han nutrido con las teorías de los ciclos económicos y el rol del mercado y el rol del Estado. Recordamos a la teoría clásica en el cual pues el mercado se autorregula por el efecto mano invisible y que el ajuste del Estado o el rol del Estado, la intervención es innecesaria ya que los clásicos destacan que pues el mercado se regula solo. Por su parte, la teoría keynesiana pues habla sobre la vitalidad del aumentar el gasto público, la intervención del gasto público en las épocas de recesión para compensar un poco esa disminución de la demanda. Por su parte, la teoría monetarista nos dice que, bueno, que hay un tema correspondiente a la moneda y que entra a jugar un papel muy importante los bancos centrales con la función principal que es reprimir la inflación y recortar la recesión. Por su parte, también la escuela austriaca nos hace una referencia sobre que es perjudicial unas tasas de interés artificialmente bajas, ya que pues eso conlleva a una serie de inversiones injustificadas, lo cual desencadenaría en una recesión económica posterior a un auge. Y por último, la nueva economía keynesiana, en el cual pues es necesario también hablar sobre estabilizar las fallas microeconómicas y en este caso pues en el ciclo real de los negocios, el shock tecnológico y los cambios en la productividad total de los factores. Entonces, destacando las premisas o la bandera de este modelo, dice que las fluctuaciones económicas son inevitables, naturales e ineficientes. Durante las economías, pues vamos a poder observar cómo la producción de un país puede tener diferentes variaciones a lo largo del tiempo, pero pues depende de cada uno de los actores. eh, cuál es el tiempo en el cual pues la economía se detiene en un ciclo. Y precisamente pues es que es importante plantear la siguiente pregunta: ¿qué pasaría si las crisis no fueran fallas, sino que el mercado estuviese funcionando hacia la percepción? Era como una de los paradigmas que rompieron Finn Kinlan y Edward Prescott. Por su parte, tenemos principalmente el shock tecnológico, el motor de la oferta. Vemos en el eje de las X una,
los insumos, capital, trabajo y en el eje de la Y la producción, en el cual podemos observar que se desplaza la curva ascendentemente dada por el shock de la tecnología. Entonces, este shock positivo da un desplazamiento de la curva hacia arriba porque eleva la productividad marginal de capital. Y en el caso de que se tenga un shock negativo, es decir, una curva descendente, una nueva curva descendente de desplazamiento, es porque hay una reducción de la eficiencia de esta, de la del shock tecnológico. Todo esto pues se da en condiciones de no intervención de los bancos centrales. Es un fenómeno real basado en la oferta. Tenemos también el vaciado continuo de los mercados y aquí es donde vemos que hay un punto de equilibrio entre la oferta y la demanda, ya que los precios y los salarios se ajustan instantáneamente por las fuerzas de mercado. El mercado asume una economía sin rigideces de precios ni fricciones sindicales. Entonces, los ciclos no son solamente un alejamiento de este punto de equilibrio de oferta y demanda, sino que son cambios en el equilibrio general de la economía. También vemos la sustitución interporal, cómo reaccionan las familias ante las oscilaciones de la productividad. Y vemos un ejemplo práctico en el cual pues las familias hoy pues hay unos salarios reales que se vuelven altos de una manera inusual. Pues en el día de hoy la decisión racional como agente económico de las personas será trabajar más horas, sacrificando tiempo de ocio porque actualmente el valor de su trabajo actualmente vale más. Y pues en el futuro esas personas decidirán descansar cuando la productividad y los salarios regresen a la normalidad. Entonces, en síntesis, el ciclo del Real Business Cycle, ¿cómo funciona? El detonante como shock tecnológico aumenta la productividad total de factores, que a su vez aumenta la eficiencia, ajusta los precios, hay una reacción humana ante estos estímulos, en auge natural y el empleo y el PIB se disparan, ya que pues hay una mayor optimización de la producción total de los factores y una vez pasa este ciclo, pues se retorna al punto de equilibrio, que es lo que hablábamos entre oferta y demanda. Entonces, sintetizando, esta teoría aporta históricamente a que si las recesiones, a que el Estado debe reparar aquellas recesiones causadas por el dinero barato, ¿cierto? O pues por una mala intervención o una falla de Estado. Estas fluctuaciones pueden originarse exclusivamente en la economía, pero pues la idea es que la innovación, la tecnología, los factores de producción, el saber hacer, tengan una mayor preponderancia. En últimas, también haciendo un contraste con el ejercicio práctico propuesto, para el entregable se nota que no necesariamente un aumento en la productividad total de los factores lleve consigo un aumento en la producción total en las economías, como es en el caso colombiano. Muchas gracias, espero que estas diapositivas sean de su interés y que les ayuden a complementar un poco más sobre este tema del ciclo real de los negocios.